Siguiendo con las funciones polinómicas, vamos a ver este caso de una función polinómica de grado 4. Yo ya, como en el video anterior expliqué el teorema de Gauss, adelanté unos pasos y ya consideré el conjunto de las probables raíces, ¿sí? Fíjense que hicimos el conjunto P, divisores del término independiente, que es 6, el conjunto Q, que son los divisores del coeficiente principal, que son más menos 1, y entonces armé las probables raíces. Lo que vamos a hacer ahora va a ser reemplazar para encontrar aquella raíz que nos haga que el valor numérico del polinomio sea 0. ¿Qué pasa? En el caso anterior nosotros teníamos un polinomio que tenía grado 3 y al hacer ya la primera raíz, directamente después hicimos la regla de Ruffini para poder factorizar luego por la fórmula resolvente de la ecuación cuadrática. Es decir, ¿por qué con una raíz ya era suficiente en ese momento? Porque sabíamos que aplicando la regla de Ruffini, ese polinomio de grado 3 se nos iba a convertir en una expresión de grado 2, ya que la regla de Ruffini siempre baja un grado con respecto de la expresión original, ¿sí? En este caso, como nosotros tenemos un grado 4 en el polinomio, vamos a tener que encontrar por lo menos dos raíces aplicando el teorema de Gauss para así sí poder aplicar la regla de Ruffini. Bueno, luego de haber hecho los reemplazos, he encontrado que una raíz es el 2, otra raíz es el menos 1. Fíjense que nosotros ya encontramos dos raíces de las 4 que tiene que tener ese polinomio. Recuerden por qué tenía que tener 4 raíces, porque el grado me indica la cantidad de raíces que tiene que tener el polinomio. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es aplicar la regla de Ruffini a fin de ir bajándole el grado a ese polinomio para poder terminar resolviendo con la fórmula de Bhaskara. Bueno, una vez que aplicamos Ruffini, fíjense, con la primera raíz bajamos de un grado 4 a un grado 3 y al hacer otra vez regla de Ruffini con la otra raíz, bajamos de un grado 3 a un grado 2. ¿Qué vamos a hacer ahora? Esta ecuación cuadrática la vamos a resolver aplicando la fórmula resolvente. Y de esa manera vamos a calcular las dos raíces que faltan de ese polinomio. Una vez que aplicamos la fórmula resolvente, ¿sí?, encontramos las otras dos raíces que son el 3 y el menos 1. Si anotamos todas las raíces que encontramos, fíjense que habíamos encontrado el menos 1 y el 2 aplicando el teorema de Gauss, y después encontramos el 3 y el menos 1 aplicando la fórmula resolvente. ¿Qué observamos acá? Hay una raíz, que es el menos 1, que se está repitiendo dos veces. Cuando una raíz se repite, decimos que esa raíz tiene multiplicidad. Es decir, el orden de multiplicidad de una raíz está determinado por la cantidad de veces que esa raíz se repite. Entonces, como dijimos, el orden de multiplicidad de una raíz es la cantidad de veces que esa raíz se repite. Por ejemplo, en el polinomio que nosotros estamos analizando, el menos 1, como se repite dos veces, tiene orden de multiplicidad 2, y el 3 y el 2, como aparecen solamente una vez, tiene orden de multiplicidad 1. Vamos a ver ahora qué consecuencias guarda ese orden de multiplicidad con respecto al gráfico de la función. Veamos primero qué ocurre cuando hacemos la forma factorizada de esa función. Cuando hacemos la forma factorizada, al tener el menos 1 que se repite,
vamos a tener dos paréntesis exactamente iguales, por lo tanto vamos a elevar ese paréntesis al cuadrado. Fíjense que si ustedes observan, justo en donde estaría la raíz que tenía multiplicidad 2, el exponente del paréntesis es un 2. Es decir, que si a nosotros nos dieran la expresión en forma factorizada, ya al mirar los exponentes de cada paréntesis, podemos saber qué orden de multiplicidad tiene cada raíz. En este caso, al mirar esta expresión, sabemos que esta raíz tiene orden de multiplicidad 2 y las otras dos tienen orden de multiplicidad 1. Ahora sí vamos a ver el gráfico de esta función. Veamos que en esta función ya podemos saber que la ordenada al origen es 6. Al igual que como hicimos en el gráfico en el video anterior, vamos a marcar las raíces y vamos a marcar la ordenada al origen. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar un valor anterior a esa primera raíz que encontramos viniendo de izquierda a derecha y vamos a ver qué valor va a tomar la función. Lo que nos importa en este caso es el signo que va a tomar la función antes de la primera raíz, para saber si nosotros vamos a venir con el gráfico desde la parte negativa o si vamos a venir desde la parte positiva. Entonces vamos a buscar, por ejemplo, en este caso el menos 2 y vamos a reemplazarlo en la función para ver qué signo nos da la función cuando reemplazamos las x por menos 2. Fíjense que al reemplazar la x por menos 2 nos dio 20, o sea que por lo tanto el polinomio viene de la parte positiva, ¿sí? Es decir, que viene desde arriba y va descendiendo hasta llegar al menos 1. ¿Qué vamos a hacer ahora? Si bien nosotros sabemos que tenemos la ordenada al origen, vamos a hacer como en el caso anterior, buscar el punto medio entre estas dos raíces para ver qué valor va a tomar la función. Bueno, encontramos el punto medio entre las dos raíces, que sería un medio, ¿sí? Porque hicimos menos 1 más 2 dividido 2. Reemplazamos ese valor un medio en la función, nos dio 8,4 aproximadamente, entonces marcamos el valor para un medio 8,4, ¿sí? Entonces fíjense lo que pasó. Ese polinomio, si bien llegó al menos 1, que era la raíz, volvió hacia la parte positiva. ¿Por qué? Porque teníamos la ordenada al origen y además porque en el punto medio de las dos raíces nos dio 8,4. Ahora vamos a ver qué pasa entre medio de estas dos raíces, es decir, en el punto medio entre 2 y 3. Hacemos lo mismo, sumamos las dos raíces y la dividimos por 2. Bueno, una vez que encontramos el punto medio entre estas dos raíces, que es 5 medios, reemplazamos ese 5 medios en la función, me dio aproximadamente menos 3,1, marcamos ese punto y después volvemos hacia la raíz siguiente, que es el 3, ¿sí? Si queremos hacerlo un poquito más aproximado el gráfico, podemos calcular para 4 cuánto nos daría la función, pero en realidad acuérdense que en las raíces la función atraviesa el gráfico de las x. ¿Qué ocurrió acá? Justo en el menos 1 fue donde esa función vino hacia el menos 1 y volvió de vuelta hacia el lado positivo. Justo en ese menos 1 era donde teníamos la multiplicidad de orden 2, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que siempre que tengamos un orden de multiplicidad par, el gráfico de la función no atraviesa el eje, sino que rebota en el eje en ese punto.
Y cuando la multiplicidad es de orden impar, el gráfico va a atravesar el eje de las X. Entonces, resumiendo, cuando el orden de multiplicidad de una raíz es par, la raíz va a rebotar, o sea, el gráfico va a rebotar en el eje de las X. Cuando el orden de multiplicidad es impar, el gráfico atraviesa el eje de las X.